Este mensaje que hoy voy a compartir contigo es un mensaje muy especial en este día, porque es un mensaje que nos va a ayudar a entender varias cosas. Nos va a dar respuesta a muchas preguntas que quizás tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos va a ayudar a entender, como te hablé hace un rato. Quiero que te pongas de pie en este momento en reverencia a la palabra del Señor. Voy a estar leyendo esta parte de la Escritura que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 24 al 31. Y así dice la palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Escucha esas palabras. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Cuál linaje? Todo el linaje de los hombres. Todo no parte. Todo el linaje de los hombres. Para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hoy voy a predicarte sobre los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. ¿Qué hace el Señor? Manda, no les pide, manda. Manda a todos los hombres, escuche bien, en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, estableció que un día el Señor, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Padre, gracias por esta bendita palabra que hoy vamos a entender. Ayúdanos a predicar y a entender tu palabra en esta mañana. Quita, Espíritu Santo, toda preocupación, toda muralla, todo estorbo y toda piedra que en este momento esté en nuestra mente o en nuestro corazón. Arráncalo de una vez para que podamos fluir con libertad y poder escuchar tu palabra y retenerla en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor en esta mañana. Iglesia querida, estas palabras del libro de los Hechos nos ayudan a entender a nosotros quiénes somos. Nos ayuda a entender a cada uno de nosotros qué hacemos. Nos ayuda a entender nuestra posición, nuestro lugar en este mundo. Quien lo lea, después de haberlo leído, se quedará sin duda completamente. Porque dice la palabra del Señor que somos linaje de Dios. Que fuimos separados por el Señor. Para nadie en estos últimos tiempos, en estos últimos años, meses o semanas, para nadie es un secreto las noticias que surgen, que rugen por todas partes. Escuchamos noticias, pero yo quiero decirte algo muy importante en esta mañana. Todos los que estamos aquí, todos los que están allá afuera, sean cristianos o no sean cristianos, somos protagonistas, somos actores, somos espectadores del cumplimiento de esta palabra. Todas las personas que hoy están en el mundo son testigos del cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué te digo esto? Esta semana, por ejemplo, yo he escuchado muchas noticias. Y noticias como estas que me llamaron o nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, escuche esto. Hijo es arrestado en Miami por dispararle a su padre. No le disparó a un ladrón, a un desconocido, por dispararle a su padre, Pedro. Hijo es arrestado en Miami. Mujer es condenada a cadena perpetua tras matar y enterrar a su hermana en la Florida. Matar y enterrar a su hermana en la Florida. Hispano de 23 años, acusado de asesinato por la muerte de su hijo días antes de Navidad. Padre dispara y mata a su hijo en la cabeza. Padre de 84 años le dispara a su hijo en la cara tras quejarse
escuche esto, por recibir pocas visitas. Y usted dice, cuando usted escucha estas noticias, que pudiéramos fácilmente estar toda la mañana aquí leyendo y escuchando estas noticias, hermano. Y noticias como esta, continuamente, cada semana, cada día, son noticias parecidas. Padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos. Y usted dice, y se preguntaría, como me pregunto yo, ¿qué le está sucediendo a la raza humana? ¿Qué le está sucediendo a la creación del Señor? ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está el obrar con justicia? ¿Dónde está el obrar con amor? ¿Se ha perdido el amor? ¿Se ha perdido la justicia? ¿Dónde está el sentido común? Hermano, y yo sé que muchos de ustedes van a consentir conmigo en esto que les voy a decir, pero desde que yo tengo uso de razón, para un padre lo más grande es su hijo. No vamos a poner a Dios en este momento. Vamos a pensar cuando usted no conocía al Señor, que para usted lo más grande era su hijo. Hoy no, hoy para usted lo más grande, si usted entiende la palabra, no es su hijo, es el Señor que fue el que le dio el hijo. Pero no vamos a entrar en ese espíritu de religiosidad. Para un padre lo más grande que tiene es su hijo. Y para un hijo debe ser lo más grande su padre. Y escuchar noticias como esta, donde ya padres le arrancan, le quitan la vida a su hijo, o viceversa, hijos le quitan la vida a un padre o a sus padres, nos llenan de preguntas, nos llenan de dudas, nos desenfocan muchas veces y nos lleva a una posición donde tenemos que preguntarnos, ¿qué hago con mi vida? Yo no quiero caer, yo no quiero ser parte de esta noticia ningún día. ¿En qué lugar me puedo esconder? ¿A qué lugar seguro puedo acudir donde yo pueda estar alejado de esta contaminación? Donde yo mañana no sea una estadística más en las noticias de este país. ¿Qué le está pasando a la humanidad que ha perdido la humanidad? ¿Qué le está pasando a la humanidad que ha perdido el raciocinio, la capacidad de pensar, de diferenciar entre el bien y el mal? ¿Qué le ha pasado a la humanidad? Que no sabe entender, que no quiere entender lo que es bueno y lo que es malo. Pero la respuesta está en la palabra del Señor. La respuesta no está en el noticiero de las 6. La respuesta no está en el noticiero de las 7 de la mañana. La respuesta está en la palabra del Señor, que fue el que ya hizo el gran noticiero. El que ya escribió la historia. El que ya puso la ley. El que ya puso y dictaminó lo que iba a suceder. Todo está ahí. Y yo sé que para usted esto no es noticia, pero para el mundo sí. Yo sé que para usted esto quizás no le agarre lo sorprenda, como decimos en mi país, de sopetón. Porque ya usted sabe, si ha leído la palabra, que todo lo que está aconteciendo es la causa de algo. Un gran privilegio que tenemos nosotros los cristianos es la oración. Porque cuando usted ora, cuando usted todo lo pone en oración, usted pone su trabajo, su negocio, su matrimonio, su casa, sus sueños, sus deseos, sus pasiones, usted pone todo en las manos del Señor. Tiene un gran porcentaje de que todo lo que usted va a hacer en su vida cuente con el apoyo del Señor. Pero muchas veces nosotros como cristianos olvidamos poner en la mano o presentarle al Señor las peticiones de nuestra vida y nos adelantamos de sopetón. Nos apuramos, corremos y nos olvidamos que el Señor tiene que ser nuestro primer abogado. Y entonces vienen las consecuencias. Hoy quiero decirte algo de parte del Señor. Acostúmbrate a orar antes del Señor para que no puedas o no tengas que orar después por las circunstancias. Acostúmbrate a poner delante del Señor todos tus proyectos y todas tus situaciones para que después no tengas que ir delante del Señor a orar por el resultado de esas circunstancias. Fue su voluntad. Le presenté mi motivo en oración. Y yo sé que Él está en mi respuesta. Él está trabajando. Él está operando. En estas últimas semanas hemos visto a través de la noticia, por ejemplo, esta gran cantidad de jóvenes que hoy andan por ahí por la calle disfrazados de distintos animales, que aparecen en diferentes medios sociales, en diferentes noticias, identificándose como perros, como gatos, como leones, como tigres, como cocodrilos, como todo tipo de animal, hermano. Hasta un nombre tiene los terriers. Y usted
Quiero decirle, hermano, que estás escuchando en esta mañana y a aquellos que están conectados a través de las redes sociales, lo que usted está viendo no es un show. Lo que usted está viendo no es algo preparado. Lo que usted está viendo no es algo montado. Lo que usted está viendo no es algo pensado. Lo que usted está viendo, escúcheme bien, no es una forma de entretenimiento o de pasar el tiempo. Porque estos animalitos, podemos decirle así, estos muchachos vestidos de animalitos, se disfrazan como animales, se visten como animales y se creen que son animales. Esto ya ha pasado más allá, escuche bien, de una simple atracción o un simple entretenimiento. Esto ha ido ya a escalar el corazón del hombre, a transformar el corazón del hombre, a arrancar algo y a posicionar algo dentro del corazón del hombre, que lo ha llevado y lo lleva y lo motiva a tomar decisiones ajenas al plan de Dios, a dejar fuera de su vida a Dios, a pensar que no necesitan de Dios. Y cuando un hombre entiende o cree o piensa que no necesita de Dios, no se queda en un lugar neutral. Cae en la perdición. Cae en la pérdida del conocimiento. Pierde todo sentido sensorial de la vida. No puede distinguir entre el bien y el mal. Porque aquel que nos puede ayudar, aquel que nos puede enseñar, aquel que nos puede corregir cuando estamos delante de una situación no está. Aquel que nos puede dar la seguridad de que lo que estamos haciendo está bien, no está. O está mal, no está. Y cuando tú decides dejar a Dios fuera de tus planes, fuera de tus proyectos, cuando Dios no está, estás solo. Pero no estás solo, porque cuando Dios no está, alguien más te acompaña. Y sacude tu mente y tu corazón y te lleva a tomar las decisiones que Él necesita para que tú seas destruido. Lo que estamos viendo, escuche bien, es el resultado de las consecuencias. De las consecuencias de no conocer a Dios. Lo que estamos escuchando en las noticias es el resultado, Pedro. Son las consecuencias de no conocer a Dios. De no conocer la palabra del Señor. El sistema gobernado por Satanás, escucha bien, se ha ocupado de alejar lo sagrado y lo divino de los hogares y las escuelas para reemplazarlo por lo sucio y lo ordinario. Han sacado la palabra de Dios a fuerza. Han empujado al Señor de sus hogares, de las escuelas, de los centros sociales. Lo han empujado, lo han alejado de los lugares donde hoy trabajan los dirigentes, los mayors, los alcaldes, las diferentes personalidades que tienen la tarea de dirigir al pueblo hacia un futuro mejor. Han sacado a Dios del contexto, trayendo, escuche bien, como consecuencia creciente la degradación y destrucción de los valores y los principios morales. Todas esas personas que usted ve, todas esas noticias que usted escucha, no es nada más que el cúmulo o las consecuencias de una degradación moral, de una degradación de principio, donde se ha perdido el valor al prójimo, donde se ha perdido el valor de la vida, donde se ha olvidado de que no somos dueños de nuestra propia vida. Usted ni yo tenemos el derecho de arrancar la vida a nadie. Porque si usted hace eso, es como que usted ahora se meta ahí al lado y se robe la paquetería que va para Cuba. Usted está entrando y está robando algo que no le pertenece. No se preocupen, no lo vamos a hacer. Nosotros somos hijos de Dios. No hay diferencia. Pero lo que pasa es que no hay entendimiento para entender eso. Y cuando el hombre no conoce la palabra de Dios, cuando no conoce quién es el creador, el que hizo los cielos y la tierra, cuando no conocen cómo fuimos formados, claro que van a desconocer la realidad de la vida. Claro que ellos van a ser dueños de su propia vida, de sus propias decisiones y de sus propios errores. Los jóvenes que hoy nos tropezamos en la calle, y una gran mayoría de las personas, no puedo decir que todos, crecen hoy sin valores.
Crecen hoy sin principios y crecen hoy sin el privilegio de conocer a Dios. Crecen sin el privilegio de conocer a Dios, al que hizo la vida. Entonces, cuando una sociedad nace y crece sin el privilegio de conocer a Dios, crece ordinaria. Cuando una sociedad crece sin el privilegio de leer y estudiar la palabra del Señor, crece sucia. Y usted o muchos pensarán, pero crece libre. No, no crece libre. Crece esclava, atada a los deseos, a las pasiones de los hombres, a la búsqueda incesante de las riquezas, a la avaricia, al engaño, el orgullo, el ego. Y por eso hoy usted sale a la calle y usted puede ver tantas personas que ya no te dicen disculpe, te dicen si no te gustó, ¿qué vas a hacer? Ya no se respetan a las personas, ya no se respetan a los ancianos. Ya no se respetan las canas, no se respeta la sabiduría, no se respeta el conocimiento de las personas, no se respetan ni los títulos de las personas. Hay veces que le predicamos a las personas y tratamos de enseñarles el reino de Dios y traerlos a los pies de Cristo. Y en vez de escuchar la palabra, se ponen a confrontar la palabra. Y muchas veces yo les digo, a ver, yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú estás enfermo, ¿a dónde vas? ¿Por qué cuando tú estás enfermo no te quedas en casa y tú mismo te tomas tu propia medicina? No, porque yo voy delante del médico, que es el que sabe, el que estudió, para decirme lo que me debo tomar y qué enfermedad es la que tengo. Entonces hoy tú estás delante del médico de Dios, que te va a enseñar a ti qué es lo que tú tienes. ¿Por qué no me escuchas a mí? ¿Por qué quieres ser tú maestro de aquellos que sí son maestros? ¿Por qué quieres tú darle consejos en algo que tú no sabes, no tienes experiencia y mucho menos has pagado un precio en algo de otros que ya tienen experiencia y han pagado el precio? ¿Y saben por qué? Porque el enemigo, el sistema, les ha entenebrecido el entendimiento. Les ha puesto un velo delante de ellos para que la luz de Cristo no llegue a sus corazones. Porque esta guerra no es una guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de las regiones celestes. Tus preocupaciones son más las que tú te albergas aquí en tu mente y en tu corazón que las que realmente tienes. Nosotros construimos nuestra felicidad. Voy a repetir eso. Nosotros somos libres de construir nuestra felicidad. A quien yo exalte en mi vida, ese va a ser Señor de mi vida. Pero a quien yo le dé pedazos de mi vida o le dé expansión en mi vida, ese va a tomar control en mi vida. ¿Por qué le voy a dar espacio en mi vida a la preocupación y no le doy espacio a la esperanza? ¿Por qué le doy espacio a la duda? ¿Por qué le doy espacio a aquello que viene a destruirme, a aquello que viene a preocuparme, a aquello que viene a afanarme, y no le doy espacio a las cosas de Dios que vienen a fortalecerme y a levantarme? Nosotros podemos construir nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra tranquilidad. La única diferencia es en manos de quién ponemos esa paz y esa tranquilidad. ¿En manos del dador de la vida o en manos de aquel que quiere arrancarte la vida? Y el mundo ha elegido y no eligió al creador de la vida. El mundo ha elegido y no eligió, escuche bien, al único Dios que ha permanecido por los siglos de los siglos. El mundo ha elegido y no ha elegido bien. Y como no ha elegido bien, usted escucha las noticias. Pero le tengo una buena noticia. Usted eligió bien. Usted eligió bien. Como te dije una vez, aquí los bárbaros, los guapos, los fuertes no son los que están dentro de una cárcel presos porque robaron o mataron a alguien. Los guapos, los bárbaros y los fuertes son los que están rendidos delante de la presencia de Dios, que han sacrificado sus gustos y sus pasiones por agradar a aquel que los formó. Esa pelea sí duele. Decirle a la carne no cuando la carne quiere. Esa pelea sí duele. Decirle al deseo no cuando el deseo te llama. Mirar para un lado cuando quieres mirar para el otro. Esa pelea sí duele. Mirarte al espejo cada semana o cada día en la mañana y ver que tu enemigo no está al lado, atrás, adelante o arriba de ti, está dentro de ti. Y tienes que someterlo cada día y tienes que meterle
esposa, cadenas y aguantarlo cada día, porque cada día se te suelta ese hombre. Cada día quiere pecar, cada día quiere robar, cada día va a ser tentado. Y si ese hombre es tentado y deja que sea tentado, tú caes con ese hombre. Por eso cada día debemos humillarnos en la obediencia de Cristo, algo que el mundo no hace, porque no le conoce. Sin embargo, nació de él. Porque cuando te leí este versículo, escucha al principio, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre. Y más abajo dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Es decir, nosotros los que estamos hoy aquí, santitos como nos creemos, y aquellos que están allá afuera, alborotaditos como los vemos, fueron hechos del mismo linaje. Pero hay una diferencia en la cual vamos a entrar ahora. Producto que el sistema gobierna el corazón del hombre, por esta razón existe tanto desamor. Por esta razón existe tanta frialdad. Por esta razón existe tanta falta de empatía con el prójimo y de amor propio con el prójimo. Porque cuando Cristo no gobierna tu corazón, no va a estar el amor de Dios en tu corazón. Cuando Cristo no es dueño y señor de tu vida, el dueño y señor de tu vida va a ser otro. Porque el único reino que puede destronar a otro reino es el reino de Dios. Tú no estás en el medio de los dos reinos. Tú estás en un reino o en el otro. No hay espacio vacío. Se lo he dicho muchas veces a la congregación. Tome su auto, agarre por ahí por la 95, por ahí para allá, y dígame dónde hay un espacio de tierra vacío, que no tenga dueño. Búsquelo. Vaya a las montañas de Tennessee y dígame dónde hay una montaña que no tenga dueño. Búsquelo. Cualquier parte del mundo, en cualquier lugar de la tierra, incluso hasta del mar, hay un dueño. Entonces, si nosotros no permitimos que el Señor sea el dueño de nuestras vidas, el dueño de nuestra mente, el dueño de nuestro corazón, Satanás se va a tomar la autoridad de ser el dueño de tu vida. Y tú no quieres que eso suceda, pero el mundo no lo sabe. Y son esclavos de ese reino de las tinieblas y perecen bajo él. Por eso a un padre no le cuesta quitarle la vida a un hijo. Porque no está gobernado por los pensamientos del Padre, sino los pensamientos de Satanás. Porque no hay dominio propio. Y cuando se calienta la mente y el cuerpo, las manos actúan. Y después se arrepienten supuestamente y lloran, pero ya el hecho fue ejecutado. Porque no estuvo el Espíritu Santo para decirte: detente, que es tu sangre. Detente, que es tu padre. Detente, que es tu hijo. Cuando el Espíritu Santo está, hermano, usted no llega ni a ese momento. Usted es detenido antes por él. Porque él te guía y te lleva hacia toda verdad. Hoy los jóvenes crecen sin identidad. Teniendo identidad. Crecen sin identidad. ¿Por qué crecen sin identidad? Porque usted puede ser rico, usted puede tener un tesoro, pero si usted no lo sabe, usted es pobre. ¿Me estás entendiendo, Pedro? Usted puede ser el mayor heredero de una fortuna, pero si usted no sabe que es el heredero, usted es pobre en sus pensamientos. Usted es pobre en sus decisiones. Usted puede ser el hijo o el príncipe sin saberlo de un rey o de un sultán, pero si usted no lo sabe, usted sigue siendo el mendigo del pueblo. Pero cuando usted se entera que usted es el hijo del príncipe o del sultán, usted camina diferente. Ese día se levanta diferente, camina diferente, habla diferente. Y lo que sucede es que el mundo no entiende que la identidad de ellos, la verdadera identidad de ellos está en el Señor. Que Él fue el que nos las dio a todos y a cada uno de nosotros, porque somos, dice la palabra, linaje de Dios. Pero hoy los jóvenes crecen sin identidad, creen ser lo que el sistema les ha enseñado que son. Por eso hoy ese cúmulo de leyes que salen, esas leyes que aprueban muchas veces los senados, los congresistas, para darle cierta libertad a los hombres, a las mujeres de determinar en sus vidas lo que quieran ser, lo que deban hacer.
producto de la incapacidad mental que hay por la obstaculización del enemigo en su mente, donde no le llega la verdad del Señor, sino solamente los datos venenosos de Dios, no van a tomar las decisiones correctas. Y confunden la libertad con libertinaje. Y llega el momento donde ya usted los ve que no quieren ser hombre ni quieren ser mujer. Quieren ser un perro o quieren ser un gato. Porque como yo, siendo hijo de un embajador, escuche bien, me voy a comportar como el hijo del portero. Porque no lo sé. Porque no tengo la capacidad de entender quién soy. Pero cuando usted sabe quién es usted, usted lucha por su herencia. Usted lucha por su herencia. Y esa es la lucha en la que está usted metido en el día de hoy. Los jóvenes crecen sin identidad, se han volado, se han saltado las etapas, nacen. Y cuando nacen ya no son niños y niñas, ahora son hombres y adultos. ¿Por qué volar la etapa de un niño? ¿Por qué no entender que él sigue siendo niño y que todavía necesita el cariño de un niño? No podemos tratarlo ya como un adolescente con 4 años, con 3 años. No, pero lo estoy haciendo hombre. No, pero él tiene que crecer sabiendo lo que es bueno y malo. Llegará el momento donde él va a saber lo que es bueno y es malo. Por eso es que los jóvenes, al volar las etapas de su juventud, el primer niño, cuando usted lo ve, creado por Dios, perfecto, no hay defecto en él, lo primero que hace es gatear. Ahí está mi nieto, él no nació caminando. Él gatea por 10 meses, 11 meses, 12 meses, un año y 4 meses. Bueno, si hay hijo burro, gateamos más. Sí, porque burro no sé cuándo es. Mucho más de los 12 meses. Pero lo que le quiero decir es que Dios lo hizo perfecto. Primero el hombre tiene que gatear. Después comienza a dar sus primeros pasos. Después camina con más agilidad. Después corre. Y después vuelve al principio. Termina gateando. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Pero hoy no. Hoy a los niños y a las niñas ya no les llamamos niños. Ya es adulto, ya es grande, ya él tiene que saber. No puede saber. No le vueles las etapas al niño. No trates de quitar el orden que Dios estableció para que esos niños puedan crecer y puedan entender las cosas. Cuando yo nací, escuche esto. Cuando yo nací, crecí sabiendo que se respetaban a los mayores. Cuando yo nací, yo aprendí de mis padres eso. Si mi padre y mi madre o había alguna visita en la casa, estaban allí y yo cruzaba en el centro entre esos dos, mi padre me abría los ojos y ya yo sabía lo que venía después. Si yo me metía en la conversación, no, mi hermano. Yo conocí lo que era respeto. Yo conocí dónde comenzaba yo, pero también conocí dónde terminaba yo, dónde yo podía entrar y dónde no podía meterme. Y lo conocí siendo un niño, no siendo un adulto. Porque cuando se respetan las etapas, todo fusiona y todo funciona. Yo nací respetando a los mayores. Yo nací conociendo que la droga era mala. Hasta el día de hoy, 22 de febrero del año 2026, yo no le voy a decir que yo he consumido droga. No, yo ni la he visto en mi vida. Delante del Señor. Nunca he visto droga delante de mí. Lo más cerca que ha estado de mí es un cigarrito de marihuana y ha sido en la boca de otro. ¿Por qué? Porque lo que usted no busca no lo encuentra. Porque lo que usted no busca no lo encuentra. Créame que no lo encuentra. Si buscando ahí cuesta trabajo, imagínese si usted no lo busca, menos todavía. Y yo crecí con esos valores. Y usted creció, muchos de ustedes crecieron con esos valores. Hoy los jóvenes no crecen con esos valores. Cuando yo nací, crecí escuchando las historias de mis abuelos. Los consejos de mis padres. Me acuerdo que mi abuelo me contaba tantos cuentos. El cuento de la buena pipa. ¿Quiere que le haga el cuento de la buena pipa? No. Crecí escuchando historias de mis abuelos cuando eran jóvenes, los negocios que tenían, lo que hacían, lo que no hacían. Había un crecimiento maduro, limpio, sano. Me acuerdo que mi abuelo me llevaba todas las mañanas a un lugar donde él trabajaba y me llevaba del brazo. Y yo iba por la acera y eran cuadras y cuadras y cuadras. Y mi abuelo me llevaba del brazo y lo saludaban otros amigos. Y yo me acuerdo de esa infancia. Yo nací viendo eso, escuchando historias de mi abuelo, de mis padres. Yo nací escuchando los consejos de mis padres. Aprendí que sentarse a la mesa es un privilegio. Sentarnos todos juntos a comer a la mesa es un privilegio.
En mi casa, y lo digo delante del Señor, y ahí está mi madre. Yo me acuerdo, yo tendría 5, 6, 7, 8 años, andaba corriendo por el barrio tirando piedras, jugando a los escondidos, al policía y bandolero. Y mi mamá se paraba en la casa, ¡ya está la comida! En la puerta de la casa. Y era como un pasaje largo y allí estábamos jugando todos. Pero yo escuchaba allá. Y cuando decían, ya está la comida, yo tenía que venir corriendo. Pero cuando yo llegaba estaban los 4 platos de mi papá, el de mi mamá, el de mi hermano y el mío, encima de la mesa. Y papá era el último que se sentaba, porque no le gustaba la comida caliente. Hasta que el Señor lo llamó, no le gustaba caliente, le dejaba que se enfriara. Pero se sentaba y comíamos juntos. Y eso era un privilegio. Hoy los jóvenes no crecen con ese privilegio. Todos juntos, a la misma hora. Aquí no hay que como después. Aquí no hay que más tarde, que dejámoslo arriba de la meseta. No, hermano. La hora de la comida era sagrada. Y porque después de la hora de la comida venían los muñequitos. ¿Te acuerdas, Pedro, los muñequitos? Y yo crecí así. Y crecimos así. Sin maldad. Sin celulares en el bolsillo. Sin beepers. Crecimos sin muchas cosas que hoy nos sobran. Pero que nos ayudaron a formarnos, a no contaminarnos. Hacíamos cola para poder hacer una llamada telefónica de un teléfono público. Hablábamos con el vecino que tenía un teléfono en todo el edificio y le preguntábamos y le decíamos, mañana a las 9 me van a llamar, voy a estar en la casa, me avisas cuando entra la llamada. Y el vecino no venía y no venía. Y usted iba, me llamaron, no. Y usted volvía a los 30 minutos, me llamaron, no. Y todo el día se lo pasaba preocupado por la bendita llamada y nunca lo llamaron. Y usted le tocaba a la hermana Panchita en la puerta y le decía, hermana Panchita, yo necesito hacer una llamada. ¿Podría hacer una llamada? Sí, pasa, el teléfono está allí. Estaba un único teléfono en una sola casa. No había un teléfono en cada cuarto, era de cable y uno solo en la casa. Los que tenían el teléfono en cada cuarto eran privilegiados. Un teléfono en la cocina o en la sala. Y agarraba usted aquello que pesaba como 30 libras. Y el cable. Hijo, no te despales mucho con el cable. Ok. Y usted hablaba y pedía permiso. Tener un teléfono de cable era un privilegio. Cuando yo nací había tiempo. Cuando yo nací se manejaba el tiempo. Cuando yo nací, hermana, nos sobraba el tiempo. Yo me sentaba en la puerta de mi casa, Pedro, aburrido, no sabía qué hacer, esperando que pasara algún que otro amiguito que llegara allá de la escuela para ir a jugar trompo bolas. Esa fue mi infancia. Y muchos de nosotros, los que hoy jóvenes que crecen, quizás piensen, crean o se entiendan y sigan confundidos y piensan así, de que qué aburrida era esa vida. Sí, de cierta forma. Pero si eso es todo lo que tú conoces, eso es todo lo que tú vas a disfrutar y para ti es lo más grande. Malo cuando tú conoces muchas cosas y te lo quitan de sopetón. Pero para nosotros eso era el paraíso, hermano. Jugar a las bolas, jugar a los trompos, vernos del lado del río, correr, tirarnos piedras. Muchas cabezas que me partieron. Muchas veces me partieron la cabeza con una pedrada. Y yo partí otras también con otra pedrada. Fumar, no, eso no se sabía ni lo que era, hermano. Entre los jóvenes de aquella época, no. Quizás cuando tuvieras 12, 13, 14, 5, pero antes de los 10, usted se formaba con principios y valores. Y ya los padres te podían soltar a la calle. Que cuando usted salía, usted respetaba al anciano. Que cuando usted salía, usted no se metía en drogas. Que cuando usted salía, usted podía andar junto a otros jóvenes que quizás no tuvieron la misma educación, ni vieron el mismo crecimiento en sus hogares y hacían cosas malas, pero usted no se dejaba contaminar. Usted solito se apartaba y se separaba. No había ni que decirle, sálgase de ahí. ¿Sí o no? Porque habían fuertes convicciones y principios en sus corazones. Y de una y otra forma Dios estaba metido en el asunto. Porque en todo lo que es bueno, en todo lo que es sagrado, en todo lo que es limpio, Dios está. Créame que Dios está. Cuando yo nací había inocencia. Cuando yo nací había temor. Cuando yo nací habían sueños. Se luchaba por esos sueños y se alcanzaban esos sueños. Cuando yo nací había esperanza. Y no teníamos autos, no teníamos motores, no teníamos avión, eso eran dibujitos. Pero hoy, ¿cómo crecen los jóvenes? Mira, hermano, hoy los jóvenes no crecen
se hacen. Escuche. Hoy los jóvenes no crecen, se hacen. ¿Dónde se hacen, pastor? En sus propios cuartos. Hoy los jóvenes se hacen en sus propios cuartos porque ya la gran mayoría de los padres no corrigen a los jóvenes. Llega el momento donde ya dicen, no, yo no puedo con esto. Allá tú con las autoridades, allá tú con Dios. No, allá tú no, esa es tu responsabilidad. Claro que te va a costar. Claro que necesitas caerle, seguir, pero ese es tu trabajo. ¿O tú pensabas que te lo ibas a hacer fácil? ¿Acaso cuántos tumbos tuviste por ahí para que Dios te trajera de vuelta a casa? Y no te dejó, no te desamparó, no se cansó. Allí donde te caíste, allí donde te metiste, allí te recogió y te trajo. Ya los padres no corrigen y mucho menos enseñan. ¿Para qué si él va a aprender en la escuela? ¿Para qué si cuando él llega a la universidad, ninguno llega allá a la universidad? Empiezan la escuela y tienen un part-time y deciden irse por el part-time y se olvidan de la escuela. Porque tú quieres que la escuela te los adoctrine, que el sistema te les enseñe. Entonces por eso es que estamos viendo lo que hoy estamos viendo. Es que la educación de tu hijo no puede depender de la escuela ni de la universidad. La educación de un hijo depende del padre y de la madre. ¿Me estás entendiendo? Y Satanás siempre opera en la raíz. En el desánimo del padre, en el desánimo de la madre, para que esos hijos queden expuestos y sean presa fácil para él. Ya no está el abuelo. Y si está, nos olvidamos de él por nuestro nuevo amigo. ¿Cuál es tu nuevo amigo? La inteligencia artificial. No, abuelo, tus historias son muy aburridas. Si yo tengo uno aquí que me habla y me cuenta cada cosa. Abuelito, salta del cuarto que estoy con mi nuevo amigo. Mi nuevo iPhone. Mi nuevo amigo. El cual no veo, pero está ahí. Y le pongo la cara que quiero y la voz que quiero. Y me habla y me enseña. ¿Y qué pasó del viejo amigo? Del que nunca te abandona. Del que siempre estuvo ahí y lo sacaste del cuarto. ¿Qué pasó del que siempre ha estado con los brazos abiertos esperándote? A que te arrepientas, a que cambies y regreses a él. ¿Lo olvidaste? Ya no necesitamos al abuelo. Porque ese que es la inteligencia artificial suplantó al abuelo. Hoy los jóvenes crecen sin conocer el privilegio de lo que es sentarse a la mesa con sus padres. Porque si usted no lo hace, sus hijos no lo van a hacer. Y mucho menos sus nietos. Porque eso se hereda. Pero esas costumbres, no. Eso quizás se podía ver como una costumbre, pero una costumbre que formaba. Una costumbre que le daba valor al joven, del valor de la familia. Del valor de sentarnos juntos, de orar juntos, de pasar por el mismo triángulo juntos. Si el joven no se sienta a la mesa en tu casa, créeme que allí en su cuarto se va a sentar en otra mesa con otra persona que no es la más indicada. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Las noticias no son algo que esto nunca había. No, están ahí porque la sociedad ha decidido darle la espalda a Dios. Hoy los jóvenes crecen sin conocer ese privilegio, hermano. Y cada cual tiene un lugar, cada cual tiene un horario, cada cual tiene un cuarto con su nuevo amigo. Se tranca en su cuarto, llega a la escuela y no lo ves hasta el otro día. Si lo ves. Si lo ves. Quizás, el auto arrancó, se va mi hijo. Va. Así es hoy. Así es hoy. Yo llegué a este país finales del 2003 y tuve un celular finales del 2004. Pastor, pero usted se selló. Bueno, quizás un poco, pero había temor. Escuché el consejo de todos los que llevaban 20, 30 y 40 años aquí, que me decían, aquí primero gatea, después camina y por último corre. Y escuchaba mucho consejo. Hoy llegan ya con el celular
y con uno mejor que el tuyo. Y los llevas a un dealer para que tenga su primer carrito y ya no era un transportecho como lo tuvo David, que echaba humo más para adentro que para afuera. No, y ahora quieren uno nuevo, ya quieren uno bueno, porque la apariencia, porque la baja autoestima, la degradación social los ha llevado a tener que tener cosas para sentirse algo, para sentirse valorados por una sociedad que te valora por lo que tú tienes, pero nunca por lo que tú eres. Ese es el sistema que ha construido Satanás allá afuera. Ese es el sistema que está el enemigo usando para hacer que todos estos jóvenes caigan en la perdición, caigan en todo lo que usted está viendo hoy en día. ¿Y por qué la sociedad está así? ¿Por qué hay tanta aberración? ¿Por qué hay tanto bestialismo? Escuche. ¿Sí? ¿No sabe lo que es bestialismo? Hombres o mujeres que tienen relaciones sexuales con animales, donde abren puertas espirituales que los demonios más fuertes de quitar, arrancar o expulsar son esos. Yo he tenido casos como eso. Y no llevan 1, 2, 3, 4 secciones de liberación. Llevan muchas secciones de liberación. Termina siempre llevándose la victoria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si tú abres una puerta que no la abre Dios, el enemigo la va a usar. ¿Por qué hoy hay tanta confusión? Tanta frialdad en el corazón de las personas. ¿Por qué hay tanto pecado? Romanos 1, 21 al 31 lo voy a leer, aunque voy a aclarar algo. Este verso que voy a leer ahora se está usando mucho en los medios sociales para hablar de estos jóvenes que andan por ahí vestidos de todo tipo de animales. Y que esto que está pasando es esto. En parte sí, en parte no. Pero este versículo, el contexto de este versículo precisamente no es redirigido a esto. ¿Pero por qué sí sirve? Se lo voy a aclarar más adelante. Romanos 1, 21, 31 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Estos jóvenes, muchos no conocen a Dios, por lo cual ya este verso no puede ser contra ellos o para ellos. Pero fíjense lo que pasa, cómo yo se lo voy a llevar a ellos. Dice que por no haber conocido a Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. En estos tiempos, cuando el apóstol escribió esta carta, lo escribió porque eran momentos donde el pueblo que conocía de Dios comenzó a adorar a dioses paganos, a hacer idolatría, pero conocían a Dios. Muchos de estos que se están perdiendo, de estas personas que tienen este tipo de comportamiento errático, inhumano y degradable, nunca conocieron al Señor. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En esta época, muchos de los habitantes en los tiempos estos comenzaron a tener una fe idólatra y comenzaron a hacerse imágenes de animales, de aves, y por eso es que este verso está escrito. Dice: por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esto sí sirve, que esta sociedad no aprueba tener en cuenta a Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, verso 30, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, verso 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. No se le olvidó al Señor uno ahí.
No se le olvidó al Señor uno ahí. Entonces, iglesia, ¿qué tú puedes esperar de una humanidad que le ha dado la espalda a Dios? De una humanidad que no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué puedes esperar? ¿Por qué? Porque las personas andan en su propia sabiduría, creídos para enseñar y muy orgullosos para aprender. Se lo saben todo. ¿Lo entienden? No, sí, yo sé. Yo sé lo que tú me vas a decir. Yo sé. ¿Y qué haces con lo que sabes si no te veo hacerlo? No, si yo sé la pastilla que me tengo que tomar, pero yo no me la tomo. Entonces eso se llama desobediencia. Y el hombre desobediente, dígase mujer desobediente, no tiene espacio en el cielo. Porque todo lo que sucedió en el pasado y sigue sucediendo en el presente es el resultado de la desobediencia del hombre. Y pregúntele a Satanás dónde están él y sus ángeles o sus demonios. Por desobediencia. El orgullo, el ego. Lo sabían todo. No eran dependientes de Dios, se sentían independientes de Él. Por esta razón, al primer Dios que le pusieron delante, el mundo adora. Por esta razón tiene familiares que hoy les sirven a muchos demonios. Llámese santería, llámese magia negra, llámese brujería, lo que sea. Porque es el primer Dios que le presentaron delante, el primer demonio que se les presentó delante. Y como el alma del hombre tiene una necesidad extrema de adorar porque es espiritual, fue confundido. Claro que el enemigo no se te va a presentar como Satanás ni uno de sus demonios. El enemigo se te va a presentar como un Dios de luz y de paz. Y que detrás de él está Dios. Son engañados. Por esta razón se fabrican imágenes y ponen su fe en sus santos, no teniendo estos oídos para escuchar, no teniendo estos ojos para ver y mucho menos boca para hablar. Y ahí siguen con el palito en la puerta, pensando que les cuida la casa. Y ahí siguen con los muñecos en el ático o metidos en el closet, pensando que la casa está bendecida y protegida. Y ahí siguen con los pulsitos en la mano, que si la mano orula, que si poniendo su fe en una estatua. Yo una vez tomé uno y le dije, yo quiero hacerte una pregunta. Y tomé las llaves que yo tenía en mi bolsillo y le dije, yo quiero ahora, y tome mis llaves, que tú tomes esta llave en tus manos. Esta. Comienza a orar a esa llave y comienza a pedirle a esa llave. Comienza a hablar con esa llave y comienza tú a poner tus planes en esa llave, tus deseos en esa llave. No, pero no es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? Si el Dios que tú le sirves, el muñeco que tienes en casa, fue hecho por las mismas manos que hicieron esta llave. Entiende, mijo, usa el sentido común. Aunque sea hasta por sentido común, hay que creerle a Dios. No seas engañado. Pero el desconocimiento, la incomprensión. El rabino lo habló bien claro y cuando comenzó el mensaje, óyelo, dice, la mayoría de las personas, el 99.99% de las personas que no han ido a los pies de Jesús, no han ido porque no se les haya predicado. La frialdad que hay en el mundo, todo lo que está pasando, todo es producto de una sola cosa, incomprensión a la persona de Jesús. No han comprendido aún el sacrificio de Jesús. Escúchate eso. Ponlo a las 5 de la mañana en tu tiempo con el Señor. Escúchalo. Yo te lo voy a poner, yo te lo voy a pasar. Lo voy a poner en el grupo de la iglesia de WhatsApp para que lo puedas bajar y lo veas. Pero óyelo como yo lo oigo. Solo con el Señor. Medita en cada palabra. Si usted de verdad entendiera la verdad, usted sale corriendo a los pies de Cristo. Sale corriendo a los pies de Cristo. Por esta razón de no conocer a Dios, crecieron sin entendimiento y sin razón. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando las personas se alejan de Dios, se envanecen en su conocimiento. No, yo no quiero, si ya yo lo sé todo. Lo que yo sé, lo que yo conozco es lo que yo necesito saber. Y mira, a mí me va bien. ¿Tú crees que te va bien? No, pero mira todo, ¿tú crees que te va bien? Si Cristo no está en el panorama, a ti no te va bien, hijo. Hace poco leí una noticia que un joven chino de Japón con el mayor coeficiente mental, es decir, el más inteligente de la tierra, determinó
Lo mismo que tuvo que determinar Salomón en el libro de Eclesiastés, en su último versículo, que dijo, y el bien de todo hombre es este: sirve a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El más inteligente de todos se dio cuenta que no hay vida sin Dios. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, Dios le da la espalda al hombre. Dios no se aleja de ti, tú te alejas del Señor y el Señor queda lejos. Cuando el hombre no camina con Dios, ¿sabes cómo camina? Sin dirección. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, camina y vive desubicado. De un temor en temor, de una preocupación en otra preocupación. No hay, la duda ha ocupado el lugar de la seguridad. De la seguridad. Pierde el concepto del bien, de la verdad, pierde los valores. ¿Y qué vamos a hablar de los principios? Porque es Dios el que nos enseña. Porque la verdadera sabiduría no viene del mundo, viene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice Proverbios. Y no hay temor para ofender a Dios. Verso 24 dice, no lo vas a tener en pantalla, aunque sí lo puedes tener en pantalla. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire esto, deshonraron sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Criador. Hoy usted ve muchos matrimonios, muchas parejas. Nosotros fuimos hace poco en familia a un crucero, y dentro, en los pasillos del crucero, hay puertas que te ponían, ¿cuál era el dibujo? Un tocoloro, un papagayo, creo que era un papagayo, o una piña, un pineapple. Era un sticker que tú lo ponías, un magnet. Y yo decía, gracioso. Ah, mira otro que gracioso. Ah, mira otro que gracioso. Hay dos significados. Pero el que me enteré yo que era que esas personas estaban dispuestas a hacer tríos con otros. Es decir, donde tú veías ese muñequito, ahí podías meterte y ser parte del equipo. Degradaron sus propios cuerpos. Imagínate que tú veas a tu esposa, a la mujer de tus hijos, a tu esposo, al padre de tus hijos, al abuelo de tus nietos, con otra mujer que no fue la que Dios separó para él. ¿Dónde está? Ahí no está Dios, pero sí está Satanás. Lo peor de todo esto, escuche bien, lo peor de todo esto no es que han perdido los valores, la autoestima o han perdido la verdad. Lo peor de todo esto es que, escuche bien, lo peor de todo esto es que han nacido con identidad y la perdieron en el camino. Lo peor de todo esto es que todos ellos nacieron con identidad, pero la perdieron en el camino, y por esta razón no saben, no conocen quiénes son, qué valor tienen, ni qué significan. No. Ellos mismos se atribuyeron un valor y un significado. Y por eso andan en el resultado de sus errores. Prefirieron la mentira y desecharon la verdad. Y hermano, te voy a decir algo. Cuando tú prefieres la mentira y desechas la verdad, cuando ya tú entras en ese equipo, te da lo mismo ser un hombre, ser una mujer, ser un burro que un perico. Te da lo mismo. Porque ya tú no haces diferencia, ya tú no conoces. ¿Y qué es lo que debo hacer? No, ya tú estás tan turbado y tan metido en el asunto que ya tú no puedes hacer diferencia entre el bien y el mal, entre lo blanco y lo negro, entre los santos. No puedes, porque lo único que puede ayudarte en eso lo dejaste a un lado. El único que te podía contar esas historias lo dejaste a un lado. El único que te podía enseñar lo que iba a venir lo abandonaste, le diste la espalda. El único que podía cambiar tu vida lo alejaste de ella. En ellos, en ese tipo de personas, ya no hay juicio, no hay entendimiento, no hay discernimiento, no hay moral y mucho menos vergüenza. Y cuando usted cae en este tipo de relación y en este tipo de perversidad, hermano, a usted le da lo mismo
escuche bien, de una u otra forma, acostarse como gorrión y nacer o levantarte como golondrina. Sí. Sí, te lo digo y tú lo sabes. Lo mismo le da un hombre que una mujer. Pero ese no fue el diseño de Dios. Pero ese es el plan de Satanás. Para que el hombre se pierda y no conozca a Dios. Por eso lo que estamos viendo es el resultado de darle espalda a Dios. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? ¿Me estás entendiendo en esta mañana? Dice la palabra, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 26. Por eso, por haberle dado la espalda al Señor, Dios te deja en tu sabiduría y en tu sabiduría y en tu inmundicia. Eso es lo que vas a encontrar. Las personas andan envanecidas en su propia sabiduría, no quieren escuchar la palabra, no quieren acercarse al Señor. No quieren. Tú les predicas, sí, bueno. Hermano, hasta te hacen la oración de fe cuando tú los evangelizas y después no los ves más. No, si mañana, ¿qué hora es el culto? No, yo voy a estar ahí primero que usted, pastor. Primero que usted. El espíritu de mentira se los ha comido. Oraste por ellos, traían un hijo enfermo, tenían un matrimonio destruido. Oraste por ellos, una economía destruida y... Oiga, es para que usted corra a los pies del Señor y ni aparecen por aquí. Entonces usted tiene que entender que esto no es normal. Si usted por lo menos ha corrido el Social Security, cuando le quitan los fuestados, le bajan lo que le están dando. ¿Y por qué ellos no corren? Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las regiones no divinas, sino de las regiones celestes. No en Cristo Jesús, sino en Satanás el diablo. ¿Me está entendiendo? Es más fácil abrir un bar de frente que una iglesia al otro lado. Créalo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Hace más de 2500 años, un hombre llamado Nabucodonosor, está escrito en el libro de Daniel capítulo 4. Y la Biblia nos dice que este hombre se envaneció en su corazón. Un momento que él tuvo de gloria, se paró y miró todo lo que había edificado y construido y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para mi propia gloria o para gloria de mi majestad? Mira, Pedro, no es esta la iglesia que yo hice. No es este el piso que yo puse. Mira las paredes, mira el oro, mira la plata. Mira todo. No es esto lo que yo hice. Para gloria de mi propia majestad. Se envaneció. Dejó a Dios fuera del asunto. Lo que hace esta sociedad. Todo es el producto de la habilidad de ellos, el poder y el favor de ellos. Nadie le atribuye nada a Dios. Ni tan siquiera su misericordia como el sol que sale sobre justo y pecador. No, ya Dios quedó fuera del asunto. En todo. Ya Dios es cosa del pasado, es historia de abuelo, hermano. Ya la Biblia nos resulta un libro interesante, pero no un libro de dirección. Escuchen. Y Daniel 4, 31 al 33 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, y hasta que reconozcas, palabra de aliento, y hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Un rey poderoso se envaneció en su corazón, dejó la gloria de Dios al lado y se atribuyó la gloria de sus manos a sus habilidades. Y cuando usted lee la historia, usted puede comprender que el hombre que quiso saltarse terminó perdiendo la razón. No solo le nacieron uñas, no solo le creció plumaje, no solo era una bestia en el campo, perdió también la razón.
Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El hombre que se sube, Dios lo baja. Pero el hombre que se baja, Dios lo sube. Dios lo sube, hermano. Usted tiene que entender eso. Dios lo sube. Pero tenemos un Dios de misericordia. ¿Cuántos lo sabemos? Y su vida no terminó en degradación. Dice la palabra de Dios en Daniel 4:34: mas al fin del tiempo, dijo Nabucodonosor, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Me detengo ahí. Y bendije al Creador. Su razón le había sido quitada. Y ahora su razón le había sido devuelta. Cuando el hombre de Dios mira al cielo, Dios te da la capacidad de recuperar lo perdido. ¿Me estás oyendo? Cuando miró ahí lo dice claro, dice: mi razón me fue devuelta. Dice que primero alzó sus ojos al cielo y después la razón le fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. No tiene fin. Sempiterno. Y su reino por todas las edades. Hermano, hay buena noticia. Si hay arrepentimiento, hay perdón. Y si hay perdón, hay restauración. Hay perdón, hay restauración. Hechos 17:26-31: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los días y de los tiempos y los límites de su habitación. Dios nos puso límites que no podemos pasar. ¿No lo sabes? Y el hombre que le da la espalda a Dios cruza ese límite. Él puso los límites, es decir, de aquí y de aquí, de aquí y de aquí no puedes salirte. No puedes adorar a otro Dios. No puedes envanecerte en tu corazón porque quedas fuera del campo. ¿Qué le pasó a Adán allí en Génesis, en el Edén? Dios le puso límites. Del todo árbol que hay en el jardín podrás comer, mas del árbol del bien y del mal no lo toques. Dios puso límites sobre tu vida. Dios puso límites sobre tu vida. Dios puso límites sobre mi vida. Y Dios puso límites sobre la vida de todos esos que se están perdiendo. Pero ellos pasaron los límites. Y cuando tú pasas los límites, escuche, dice que Él puso límites de su habitación para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Cuando usted vea, donde usted mire, usted va a ver a Dios. En el plumaje de un ave usted va a ver a Dios. En los colores de un pez usted va a ver a Dios. En el cielo abierto, en las estrellas, usted va a ver a Dios. ¿Quién pudo crear eso? ¿Quién puede hacer eso? Si no en la mano de un Dios todopoderoso. Es decir, si tanta fe te falta o necesitas un poquito de fe, bueno, hijo, aunque sea, mira para arriba para que creas en Él. Porque dice que se puede ver palpando, es decir, está en todos lugares. Por eso dice que su presencia llena toda la tierra. Nuestra identidad, ya voy cerrando porque me ha sacado el cartel como 4 veces, pero no detenga lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta mañana. Mire lo que le voy a decir. Nuestra identidad no la construimos nosotros, porque nuestra identidad ya fue asignada. Y voy a entrar en un área espiritual y profética en este momento. Si Dios te asigna una identidad, cuando tú adoptas otra identidad, tú pasas una línea ilegal. Cuando tú operas bajo otra identidad, sea perro, gato, cocodrilo, jirafa, lo que sea, tú adoptas otra identidad, no la que te dio el Creador. Y cuando tú adoptas otra identidad, escucha bien, esa identidad es penada. David predicó sobre algo parecido el domingo pasado. Esa identidad es penada. Dice el 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos linaje de Dios. Toda persona que trate de operar, escucha bien porque ya voy cerrando, toda persona que trate de operar fuera del sistema de Dios, opera sin su favor y sin su consentimiento, porque dice la palabra, linaje suyo somos.
El que está allá afuera vestido como un gato, hermano, usted no es ese linaje, usted es el linaje del Dios eterno. Pero usted está confundido porque usted nació con identidad, pero en el camino, al no haber una educación, al no haber un entendimiento de la palabra divina, la perdiste. Satanás te la robó, te vino a vender y tú le compraste. Por eso es la necesidad de enseñar a nuestros hijos, para cuando el enemigo salga vendiendo regalitos, ellos no vean los regalitos, sino lo que se esconde detrás del regalito, detrás de la palabra mal dada. La historia del hijo pródigo. Cuando usted lee la historia del hijo pródigo, después de usted haber escuchado esta prédica, llegar al entendimiento y conocer todo lo que yo le he explicado en esta mañana, usted puede entender, por ejemplo, que el hijo pródigo se comportó como uno de estos muchachitos, como un querían. Cuando usted lee la historia, usted puede entender que el hijo pródigo se comportó como un querían, porque el hijo pródigo agarró la herencia. Escuchen. Luchó, no escuchó el consejo del padre. Pero hijo, si tú siempre has estado aquí, yo te he abierto mi corazón. Aquí hay gloria. Aquí hay alimento. No vayas fuera de casa. ¿Cuántos tenemos hijos que no se quieren ir de la casa porque en la casa hay seguridad y no hay biles que pagar? Muchos, y no se van si no los empujan. O hay mucha comida. Y hacen canciones para la comida. Hacen hasta corredito. Pues el padre le dijo al hijo: hijo, ¿por qué tú quieres tu herencia? Disfrútala aquí, todo es tuyo. Yo no tengo problema en dártela, no voy a dejar de seguir siendo rico. Pero no te vayas de la casa, no te vayas de esta atmósfera. Voy entrando. No te vayas de este lugar, no te vayas de mi presencia. Porque si te vas de mi presencia no vas a tener el amparo de aquel que te está cuidando y te está guiando. No, padre, yo necesito mi herencia. Yo necesito conocer el mundo. Yo necesito irme a la calle. Yo necesito vestirme como jirafa o nadar como un cocodrilo. Pero yo necesito probar otros lugares. Yo necesito probar al hombre. Yo necesito tener una relación con... Yo necesito conocer las prostitutas, meterte allí en los prostíbulos. Yo necesito ir al mundo. Pero si tú vas al mundo, el mundo te va a destruir. Aquí tuve el testimonio de un hermano que Dios lo estaba usando, que Satanás quería sacarlo y se fue al mundo. Y cuando se fue al mundo regresó después de 2 meses. Y sobre este mismo altar, no, pero en el otro altar dijo y dio como testimonio: me fui al mundo y lo que recibí fueron golpes. Y los hermanos que están aquí, que estuvieron, lo oyeron. Me fui al mundo y lo que recibí fueron golpes, porque tú no perteneces al mundo. Cuando tú te mezclas en el mundo, no te identificas como el mundo. Anoche mi esposo y yo hablábamos sobre eso. Ay, pero que tal hermano nos dio la espalda. Y cuando fuiste a Cuba, fulano, un muchacho con el que yo me crié prácticamente en Cuba, que vino para este país, después se regresó, te atendió tan fríamente. Después de estar la vida ustedes juntos y andar y esto y tanto. Y ya tienes que entender, cuando algo de eso pasa, esto no es normal. Esa reacción no es normal. Cuando es algo así, eso tiene una sola explicación y es espiritual. Porque dice la palabra del Señor que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Que nuestra ciudadanía no está en el mundo, está en el reino de los cielos. La de ellos también está en el reino de los cielos, pero ellos no lo han identificado. Han comprado mentira, le han creído la mentira y por eso hoy reciben mentira. No somos nosotros, es que ya tú no cabes en el mundo, ya esa atmósfera no es la tuya y te sientes segregado de esa atmósfera. Te sientes segregado de esa atmósfera. Terminó humillado el hijo pródigo. ¿Cuántos lo sabemos? ¿Y sabes por qué terminó humillado? Porque entró a un sistema ajeno a su diseño. Se comportó como un querían. Pero tuvo la bendición de regresar a casa y de reconocer que había pecado contra el cielo y contra el Padre. Y el Padre que tenemos, que es tan misericordioso, con sus ojos abiertos, con sus brazos abiertos, lo recibió nuevamente en casa. Le cambió las fachadas que tenía de mendigo. Le puso traje de gala, le quitó las sandalias, le puso sandalias nuevas, zapatos nuevos y hasta el anillo del Padre. Autoridad y dominio. Porque el Padre ama y siempre espera por el regreso de un hijo.
El Padre ama y siempre espera por el regreso de sus hijos que están por ahí, que no han pasado de creación a ser hijos aún, hasta que en sus corazones no le reconozcan. Pero el Padre los ama. Y para eso creó su iglesia. Para gritarle al norte, al sur, al este, al oeste que hay Dios en la tierra, que hay un Cristo de gloria que subió a una cruz por el pecado de nosotros. Y no puedes cansarte. No puedes cansarte. Porque hay una esperanza. Cuando hay arrepentimiento, hay una esperanza. Y siempre que hay arrepentimiento, siempre se abre el camino de la restauración. No tires la toalla por aquellos que amas, que aún no han encontrado al Señor. No dejes de orar por aquellos que no conocen al Señor. Sigue. Porque tú no lo estás viendo, pero quizás en el futuro la restauración de ese personaje que tú amas dependió de mucha oración que tú diste. Por ese esposo que hoy no está, por esa esposa que hoy no está. Sigue orando. Que el médico te diga, sigue orando. Y que la respuesta final la tenga el Señor. Que la respuesta final la tenga el Señor. A esas personas no las abandona el temor. Usted los ve ahí, no son fuertes. Usted ve todas esas personas que andan en la calle, que parecen fuertes, que se cruzan contigo y te ofenden. Los otros que se visten de gato, el otro que... no son fuertes, hermano. Esas personas viven con temores, viven llenos de depresiones. Quieren crear una imagen de fortaleza que no tienen. Esas personas son débiles internamente. ¿Y sabes cómo yo lo sé? Porque cuando entran a un lugar como este, llamado iglesia, llamado templo, y se sientan en una silla y el Espíritu Santo los toca, hermanos, se derriten en la presencia del Señor. Y se da cuenta que el que entró como un león era un gato. Ellos están llenos de problemas, pero quieren ocultar los problemas vistiéndose con un traje que les queda grande, vistiéndose de un linaje que no les fue asignado, y por eso caen en la desesperación y caen en el bochorno del cielo. Porque todo el que opere fuera del linaje de Dios opera ilegalmente y pasa entonces al linaje de Satanás y puede ser usado por él. Y termino con esto. Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. No olvides que si... Te lo voy a decir, para que no te vayas con la duda. Que si tú hoy no estuvieras aquí, quizás fueras uno de esos gaticos. Dale la ofrenda al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendecimos tu santo nombre en esta mañana. Te glorificamos, Señor, desde nuestros corazones, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe siempre hacia toda verdad. Que la luz de Cristo alumbre siempre nuestros corazones, porque no queremos vivir en tinieblas, porque somos hijos de luz. Padre, sabemos con cuánto amor tú nos has amado, entregando a tu Hijo en la cruz por nosotros. No permitas, Señor, que esa historia de la cruz se olvide en nuestros corazones. Señor, usa, Señor, tu vara. Guíanos por senda de justicia por amor a tu nombre. Y si nosotros nos queremos separar, no nos sueltes de tu mano, Señor. Guíanos con fuerza. Tráenos de regreso, Señor Padre, al camino que tú sembraste delante de nosotros. Pero no nos sueltes, no nos dejes ir, Señor. Padre, tú me mostraste una vez, Señor, oh Padre eterno, en una revelación y un sueño, que el infierno está lleno de personas que nosotros dejamos y abandonamos, Padre. Personas que le hablamos tu palabra, que decidimos traer a tus caminos, Señor. Y llega un momento donde nos cansamos de predicar y los dejamos y los abandonamos, porque deja ese duro corazón. Ve y no pierdan más tiempo. Ve y utiliza ese tiempo en otro que sí te va a escuchar. Y los dejamos y no insistimos, Padre. Y tú me mostraste en la revelación, Señor, a estas personas clamando y llorando, agarradas de mi cuello,
no querían soltarme la camisa que traía puesta y me decían, pero ¿por qué te cansaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no me seguiste predicando la palabra? ¿Por qué me dejaste si no seguiste insistiendo hasta que yo obedeciera? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué lo hiciste? Yo hoy no puedo gozar del privilegio que tú gozas, porque tú te cansaste. No te canses, hermano. No te canses por aquellos que no han conocido al Señor. No te canses por aquellos que te han dado la espalda, que no te han perdonado. No te canses, no son ellos. Es el sistema, es el mundo. No te canses porque Dios no se cansó contigo, cabezón. No te canses. Porque Dios no se ha cansado y no ha terminado contigo. Mucho menos con ellos que apenas comienzan. No te canses. Porque tu identidad está en Cristo. Tu identidad está en Cristo. Padre, gracias te damos.